venta de armas también, incluso tráfico de personas. Se tuvo que reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en la entidad. Pero ¿qué está pasando en Tabasco a unos meses del fin del sexenio y que también habrá elecciones estatales para elegir gobernador? Le doy la bienvenida a esta mesa de periodistas, a Neldy San Martín, jefa de información de Animal Político, y Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota. Bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jorge, ¿cómo ves? ¿Qué está pasando en la tierra del presidente? Fíjate que entender Tabasco es remontarse a un pasado incluso remoto, en donde las formas de hacer política son bastante peculiares, y creo que el presidente López Obrador ha abrevado bastante de esas formas de hacer política. Y lo que hemos visto en los últimos meses ha sido una situación que se ha agravado, particularmente hacia el fin de año, con estos espasmos de violencia, asaltos masivos, una situación muy complicada que llevó incluso a la renuncia del secretario de Seguridad. Ahora el presidente de la República lo veremos pronto allá en Tabasco, inaugurando obras. Vemos hace rato un posteo en X de Javier May, que será el candidato de Morena a la gubernatura, con una imagen idílica de Tabasco y diciendo que es un remanso el estado de Tabasco. Así es que la realidad contra la imagen que quieren ver los políticos. Nel, ¿tú cómo lo ves? Porque el gobernador decía que no había presencia de cárteles de la droga, incluso el presidente, haciendo referencia a este periodo que menciona Jorge, tanto diciembre como principios de enero, decía, es un hecho aislado, minimizando evidentemente la violencia, incluso criticando la cobertura que se dio a la situación que se estaba registrando en Tabasco. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, sin duda desde el gobierno, tanto federal como de la entidad, pues se ha buscado minimizar este tema de la violencia que hemos visto, como ya lo mencionabas, ¿no? Con actos violentos, espectaculares, quema de vehículos en carreteras, asaltos con hombres encapuchados, balaceras, motines en Cárdenas, Huimanguillo y Comalcalco, e incluso en Macuspana, Tabasco, también apenas el 24 de enero se registró balaceras, ¿no? E incendios de vehículos, hay que recordar, tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues sabemos, gracias a informes de inteligencia que obtuvieron en 2023 un grupo de hackers, de hacktivistas llamado Guacamayas, que desde el 2017 el ejército pues ya tenía en la mira la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación en esta entidad. Estamos hablando de que se están disputando el territorio con otros grupos criminales, como serían los Zetas y el cártel del Noroeste en menor medida, pero también con fuerte presencia. Y bueno, se trataría obviamente de disputa del territorio, pero estos informes, que son varios, todos que datan de 2019 a 2022, hablan pues obviamente de una lucha por el control del trasiego de combustible de Huachicol. Sabemos que ahí Pemex tiene una fuerte presencia, hay ductos de petróleo y también están los recintos portuarios, ¿no? En el estado, como es en Cárdenas, como es en Paraíso, por donde pues se mueve todo este trasiego de combustible. Estos reportes hablaban de que ya desde el 2017 las autoridades habían detenido, habían desintegrado de alguna forma a grupos criminales ligados con el cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso sabemos que desde esas épocas ya estaban presentes en la entidad. Sin embargo, lo que vimos en diciembre y a inicios de enero, que terminó incluso con la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, bueno, pues nos hablan de la magnitud del problema, y también con el despliegue que anunció el gobernador Carlos Merino de más de 2,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército como parte de este operativo Tabasco Seguro. Oye, ya que mencionas los informes de autoridades, efectivamente también suman a la presencia de grupos como La Barredora, bien mencionabas el Cártel Noreste, con el tráfico de migrantes, de arma, de droga, y una zona de disputa por parte de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. ¿Hay algo más, algún elemento que no tengamos en la mesa en este momento, Jorge?
Sí, bueno, mira, creo que la disección que hace Nelly es muy clara. Y yo agregaría incluso todo lo que pasa en la zona del sureste, particularmente en Chiapas, que también estamos viendo una fuerte disputa y podemos citar a los mismos grupos, parte del cártel de Sinaloa, parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, grupos locales que se están disputando el territorio y por supuesto, Tabasco no escapa al mismo fenómeno. También lo mencionaban él, el asunto de los migrantes. Los migrantes están siendo carne de Claro, sí. cañón en Chiapas y en Tabasco, que es una ruta hacia de los migrantes. Entonces, sí es una situación bastante complicada, que además se complica de sobremanera debido a que hay sucesión en el gobierno del estado y el anterior gobernador, Adán Augusto López, dejó el cargo muy rápido para venirse al gobierno federal, deja a un gobernador, un personaje desconocido, y ahora piensan pues dejar a otro cercano a López Obrador, que es Javier May, que ya lo mencionaba Nelly, que uno de los municipios afectados por la violencia es Comalcalco. Y nada más hay que recordar que el que quiere ser gobernador, Javier May, ha sido ya alcalde de ese municipio. Entonces, la verdad es que se les está pudriendo el Estado a este grupo político encabezado por el presidente López Obrador. Fuertes palabras. Ahora, si ponemos el foco como lo está viendo la Secretaría de Seguridad en México, incluso las instituciones como el INE, como el Tribunal, los partidos políticos que están reconociendo la violencia a nivel municipal, la penetración que pueden tener integrantes de grupos del crimen organizado, del narcotráfico, y en este momento ya vemos violencia, mencionaba algunos municipios, Nel, pero también está, por supuesto, Villahermosa, Cárdenas, Paraíso, Teapa, Macuspana. ¿A razón de qué están perdiendo ese control territorial? Precisamente para tratar de ampliar el poder como grupos para el tráfico de personas, de armas, de narco, ¿o a razón de qué, Nel? Pues mira, es muy interesante, ya lo mencionabas tú y Jorge, no hay que perder de vista el componente político electoral, ¿no? Se Sí. acerca esta elección en el Estado. Esto también tiene que ver pues con la disputa por el poder político y en el caso de estos grupos a mí me llamó mucho la atención estos informes de Guacamayas porque no teníamos una radiografía hasta ese momento de lo que estaba sucediendo en Tabasco. Incluso cuando salieron estos informes todavía no veíamos cosas como las que hemos visto en diciembre y enero que han sido muy violentas Sí. y bastante espectaculares y que nos recuerdan a otros estados del país como Michoacán o Guerrero y que en Tabasco pues no era tan común. Y bueno, en estos informes ya se hablaba de que había sospechas, o al menos el ejército estaba investigando a 3 funcionarios encargados de la seguridad pública en el Estado. Se trata precisamente del secretario de Seguridad Pública que acaba de renunciar, Hernán Bermúdez Requena, quien deja casualmente como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública a José del Carmen Castillo Ramírez. Estos dos, Castillo Ramírez era comisionado de la policía hasta febrero de 2023 y bueno, pues fue despedido, ahora queda como encargado de despacho, pero estos dos personajes ya eran mencionados en estos pues comunicados, análisis de inteligencia que estaban a cargo del Centro Regional de Fusión de Inteligencia y que pues los conocimos gracias a este hackeo de miles de correos del ejército, ¿no? Pero ya se mencionaba que ellos podrían tener nexos con el cártel Jalisco Nueva Sí. Generación. Entonces estamos hablando de que el Estado, pues, digamos, las estructuras criminales han permeado a las instituciones del Estado y esto es como Sí. por lo que pudiéramos decir para tratar de explicar este fenómeno que estamos viendo en las calles. Y tiene razón, Jorge, también en el sentido cuando dice, pues sí, hay estas alertas, ya tenemos más o menos esa radiografía de la operación de los grupos de los cárteles. Sin embargo, ambos coinciden en los vínculos tanto de Adán Augusto López, ex candidato, o bueno, más bien ex aspirante a la candidatura por parte de Morena, un hombre muy cercano al presidente López Obrador, pero parece que desde Palacio Nacional no escucharon esas alertas
precisamente de esos vínculos que están estudiados, que han tenido alertas precisamente para revisarse al interior del gobierno, pero tampoco se atendieron las llamadas de auxilio de pobladores cuando se vivieron estos episodios de violencia. Es decir, tratan de desoír la realidad que les grita a todas voces, Jorge. Fíjate, de hecho, me parece lamentabilísimo lo que dice en él, porque justamente lo que está recordando en él es que, a ver, estos documentos de Guacamaya son reportes internos del ejército. ¿Por qué no actuaron? Insisto, se les está pudriendo el Estado, pero ellos lo dejaron que llegara a esa situación, porque tenían esas alertas, claramente lo dicen él. Estaban ahí las alertas, las ignoraron. Yo la verdad es que me parece que las reuniones estas que encabeza el presidente en Palacio Nacional, dizque para ver el tema de la seguridad, pues la verdad es que son un cuento, porque si no analizan esta información y no toman decisiones con base en esa información, no tiene ningún sentido que lo hagan. Ahora, ya desoyeron esas alertas que estaban ahí y que pudimos conocerlas gracias a este hackeo, pero cuando ya la gente, los ciudadanos empiezan a denunciar, a decir que están siendo víctimas de la violencia, pues el gobierno dice, no, están inventando, eso no es cierto. Hoy justamente estamos viendo cómo están llegando decenas de patrullas de la Guardia Nacional. No sabemos si es parte del operativo que se ha venido anunciando o es para cuidar al presidente que va a estar allá inaugurando obras de relumbrón y que luego no sirven para nada, en lugar de atender el punto que es la seguridad. Claro. Más o menos calculan algunos periodistas en la localidad 2.500 elementos desplegados. Sin embargo, al momento de los episodios violentos, nadie atiende estas solicitudes de auxilio. Tenemos que hacer una pausa en Mesa de Periodistas. Ya volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Estamos hablando de la situación que se vive en Tabasco, la tierra del presidente. Jorge, decías que se les está pudriendo el Estado. Nel, ¿coincides? Sí, definitivamente lo que estamos viendo desde diciembre para acá, o sea, en Animal Político nunca habíamos llevado tantas notas de violencia, de actos delictivos en Tabasco. Digo, no es Guanajuato, no es Guerrero, donde un día sí y el otro también, y donde hay masacres y cosas de ese tipo, pero sí estamos viendo un incremento de este tipo de noticias y de alertas pues de la ciudadanía, ¿no? Sobre estos actos, sobre asaltos, sobre violencia. Y pues cabe destacar también que las autoridades han minimizado esto justamente porque se trata del Estado del presidente. Claro. Él pues ha mencionado en su conferencia matutina que son los medios los que quieren magnificar la situación. Sin embargo, pues ahí están las denuncias de la ciudadanía, ahí están los reportes de los periodistas locales, ahí están también las cifras que si bien no llegan a los niveles más altos, ¿no? Las cifras delictivas en Tabasco, pero sí estamos viendo ya un incremento en este tipo de violencia pues criminal y que aunque el Estado está tratando de decirnos que son grupos criminales que dicen ser de parte células de otros grupos más grandes, pues por lo que sabemos, gracias también a estos reportes de inteligencia a los que ya nos referíamos, pues que sí estarían teniendo nexos, ¿no? Con estos grupos que pues tienen en jaque a otras entidades del país. Bien dice Nel y Jorge, el tema electoral está sobre la mesa, pero ¿dónde y cómo quedó en todo caso el grupo Tabasco, ¿no? Porque los grupos criminales también pueden tener incidencia en estas elecciones. Sí, fíjate que ese es un asunto que preocupa demasiado. Yo creo que a partir de, ¿qué será? Pues de este siglo, ¿no? Básicamente finales ya de los 90 y ya desde inicio de este siglo, el tema de la imbricación que hay entre grupos, particularmente de los cárteles de la droga, con políticos, ha sido cada vez más evidente. ¿Cómo influyen? Bueno, pues influyen de diversas maneras. Les dicen a los alcaldes, particularmente a los alcaldes, pero también a los gobernadores, a quién deben poner como secretario de seguridad, a quién deben poner en la Secretaría de Finanzas para controlar esas áreas.
Y la verdad es que en esta elección del 2 de junio, que son 20,000 cargos en disputa desde la presidencia de la República y de ahí para abajo hasta regidurías, son casi 20,000 cargos. Pongamos, Nel, Yoeli, que sean 3 candidatos más o menos por candidatura, son 60,000 personas las que van a estar en las calles buscando el voto. La verdad es que sí se ve muy preocupante el panorama hacia adelante e inquieta mucho que los grupos criminales estén imbricados con algún partido político o con grupos políticos locales para controlar las plazas. Nel, ¿tú cómo percibes? ¿Dónde y cómo quedó el Grupo Tabasco? Y también preguntarte, ¿realmente el gobierno de Morena puede quedarse con el control territorial de Tabasco? Ya incluso con los señalamientos que hace ratito hacían sobre la incidencia delictiva en la zona sur-sureste del país, ¿no? Que también puede involucrar Chiapas, que también puede involucrar Oaxaca, Veracruz, en fin, estados que están marcados por la pobreza, por la desigualdad y ahora particularmente los incrementos de los índices de violencia que se están registrando en esa zona del país. Bueno, pues sin duda el Grupo Tabasco como tal, que tomó mucha fuerza durante el sexenio, ¿no? De Andrés Manuel López Obrador, lo vimos ya un poco más debilitado después de pues esta pre, digamos, precandidatura que vimos en Morena, o sea, de este tema de la lucha entre las corcholatas, ¿no? Adán Augusto López, pues no termina bien, pues quedan casi en el último lugar, ¿no? De la encuesta interna de Morena y varios de sus cercanos también hemos visto que pues no terminan de tener un acomodo ahora que vamos a estas elecciones a nivel federal. Sin embargo, pues en Tabasco siguen teniendo una fuerte influencia. Vamos a ver en estas elecciones que pues van a seguir teniendo el poder en la entidad. Muy seguramente, pues vamos a ver qué sucede, pero muy seguramente ahí van a conservar como ese bastión, ¿no? Ese coto de poder, esta entidad. Y pues no sé, creo que en general el Grupo Tabasco sí termina bastante lastimado, ¿no? Después de esta pre-campaña de Morena. Pero van a tener ese control porque el presidente al final está cumpliendo con las promesas que había hecho para el sur-sureste mexicano, incluso que pasan por el Tren Maya, ¿no? Por una cuestión de fidelidad de toda esa población, pero que al final siguen marcados por pobreza, por desigualdad, por rezago educativo, por índices increíbles en términos de salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, no han estado mejor que en otros sexenios del PAN o del PRI. ¿O difieres, Jorge? Y después contigo, Nel. Sí, fíjate que siguiendo con el comentario de Nel, comentarles que, por ejemplo, a mí me llama la atención esto que dice, que quedan, digamos, afectado el Grupo Tabasco. A mí me ¿Sí? da la impresión de que el que se afecta es, digamos, el grupo de Adán Augusto, pero el que se queda es un leal del observador y al final de cuentas, Bay es cercanísimo al presidente, él estuvo en Fonatur, él tuvo a su cargo el tema del Tren Maya, Sí. y esto que tú señalabas, ¿no? Cómo estas obras que se están haciendo allá y que aparentemente buscan beneficiar a la población, al final de cuentas no terminan beneficiándolos o no termina viéndose el beneficio para estas comunidades, para estas personas. Y mira, yo les pongo un ejemplo muy rápido. El López Obrador hizo su primera campaña la inició en Metlatónoc, en Guerrero, y su eslogan de campaña era por el bien de todos, primero los pobres. Yo pregunto, hoy, de 2006 a la Uy, fecha, sí. y ya con 5 años de gobierno, ¿qué ha pasado en Metlatónoc? Nada. Es que es terrible esa situación, sobre todo para los mexicanos que nos ven en el extranjero, que hay una gran población de mexicanos que tuvieron que dejar el país precisamente por estas condiciones que parecía que no habían sido atendidos por gobiernos anteriores y que era la promesa de este gobierno. Sin embargo, en realidad, ¿les cumplió, Nel? Pues sin duda es uno de los grandes pendientes, porque si bien vimos que pues en las cifras, ¿no? de Coneval
las más recientes, se redujo la pobreza extrema incrementó, y no solo eso, las cifras de Coneval mostraban que la población con menos servicios de salud disminuyó considerablemente, y esto sobre todo porque pues vimos, ¿no?, la Así es, sí. desaparición del Seguro Popular, que luego se convierte en el INSABI y ahora es el IMSS Bienestar, ¿no? Todas estas transformaciones que han pues tenido el sistema de salud en el país han afectado a la población más pobre, que en estos momentos no tiene un servicio de salud y que tiene que pagar por estos servicios. Entonces, cuando a veces pensamos en que reciben pensiones y apoyos del gobierno, lo hacen, pero muchas veces lo tienen que utilizar para solventar estos gastos, ¿no?, en los servicios de salud privados, o para desplazarse a otras ciudades donde sí puedan tener un servicio de salud de calidad. Y quería comentar lo que mencionaba Jorge, porque es verdad, o sea, el Grupo Tabasco, si bien queda en la figura de Adán Augusto López, que era como el más empoderado en el sexenio al ser secretario de Gobernación y pues aspirante a la candidatura de Morena, en Tabasco, pues la figura de Javier May es muy fuerte, ¿no? Y los contratos que tuvo el Grupo Tabasco en este sexenio, no nada más en Tren Maya, sino también en Dos Bocas, pues son millonarios, ¿no? O sea, en Animal Político publicaron un trabajo hace unos meses en el que se refería que una de las personas más cercanas a Dan Augusto López, un empresario tabasqueño, pues se había beneficiado con miles de millones de pesos con contratos de Dos Bocas, ¿no? Entonces sí, sin duda, pues ahí todavía tienen su poder y su influencia. Claro, pero es lo mismo, ¿no? Ni combate a la corrupción que tanto criticaron, el amiguismo que tanto criticaron, pero que al final están replicando el mismo modelo que tanto criticaron. Y hacías referencia a que efectivamente, tal vez en los números que se conocen a nivel internacional sobre el combate a la pobreza en México, ese número grandote se vio disminuido poquito. Sin embargo, si ya nos vamos a fondo, por ejemplo, el acceso a la salud también se ve afectado por los más pobres, Jorge. Y a mí la mayoría que tema de que sí, pues, la recibe una atención, ayuda, pero la verdad de las cosas es que muchas veces, y eso se demostró en números después salir, la gente está gastando dinero, ya después, ya, o sea, no tienen en el servicio. Y Te nos estás cortando, Jorge. ¿Coincides en esta parte, en él, antes de retomar muy brevemente a Jorge? Sí, es que de verdad cuando el presidente pues refiere, ¿no?, que primero los pobres y que su gobierno pues ha disminuido la pobreza, sin duda pues tiene mucho que ver, ¿no?, el uso de la entrega de estos apoyos, de estos programas sociales que pues la población no recibía con anterioridad. Sin embargo, este tema de los servicios de salud sí es bastante preocupante, sobre todo porque recientemente nosotros fuimos a hacer un reportaje a zonas de escasos recursos de Oaxaca. Una reportera de Animal Político estuvo por allá y sí nos comentaba el tremendo problema que existe, ¿no?, en la actualidad. Después de más de 5 años, hoy vemos que pues el sistema de salud, por ejemplo, no llegó ni de cerca a ser lo que prometieron, como Dinamarca, y sí se acrecentó muchísimo la falta Bien. de los servicios de salud entre la población. Un comentario final brevemente, Jorge, adelante. Sí, mira, yo creo que el tema de Tabasco es para no perder de vista, para seguirlo reporteando y sobre todo contando las historias de la gente, que es lo que finalmente refleja la realidad más allá de los discursos. Y qué bueno que le pones lupa, Yoeli, a ese tema, Nelly, por supuesto, reconocer lo que ustedes aportan insisto, arrojar luz a una problemática que debe importarnos a todos y en todas partes. Claro, esa es la idea, dar a conocer México desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de la información, no solamente desde la Ciudad de México. Te agradezco enormemente, Nelly San Martín, jefa de información en Animal Político, Jorge Ramos, director editorial del grupo La Silla Rota. Gracias a ambos. Muchas gracias.
Nos vemos en Muchas la gracias. próxima de Mesa de Periodistas.